con la que yo he trabajado. Yo empecé a trabajar en educación especial en los 80s, no me acuerdo exactamente cuándo, creo que no, en el 78, 78, 79, sé que ya pueden calcular mi edad, de una manera muy particular. En esos entonces, el único centro de educación especial estatal que existía y que sigue siendo el único también, Lali de España, que en ese entonces era un centro era nuestra universidad, fue nuestra universidad en formación de educadores especiales. Mucha gente venía del Instituto Neurológico, que era la otra institución que en esos entonces funcionaba. Y trabajaba ahí un amigo, un compañero mío de la universidad, le dieron una beca para el Uruguay y él me dijo, bueno, quédate en mi lugar como cubriendo mi puesto. Le digo, mira, yo no soy maestro, yo no tengo ni la menor idea de qué tengo que hacer, no tengas pena, me dijo, te va a encantar, solo eso me dijo. Y bueno, me decidí, fui, me quedé en lugar de él, me asignaron, el lugar donde él trabajaba era algo que se llamaba el grupo adaptativo, eran 6 niños con severos problemas de conducta. En aquel tiempo yo no tenía en absoluto ninguna idea de lo que era la psicopedagogía, la educación especial, etcétera, y mucho menos el autismo. Eh, y pues eran 6 niños, pero que realmente equivalían como a 20 niños neurotípicos, digamos. Y yo no sabía qué hacer. Yo dije, bueno, yo me dejo llevar por los niños, ahí a ver qué pasa. Y pues efectivamente tenía una auxiliar muy buena, Laura se llamaba, y Patti, la otra maestra, que me encaminaron y me apoyaron y pues ahí fui caminando, empecé a recolectar información que era poca en ese entonces, obviamente no teníamos la red ni las facilidades que tenemos ahora. Y ahí empecé a trabajar con algo que se llama análisis conductual aplicado, que era novedoso en ese entonces y lo trabajaba más que todo en México, en el plantel Iztapalapa de la UNAM. Fui unos días allá a visitar y me conseguí pues literatura y empecé a estudiar por mi cuenta, empecé a estudiar psicopedagogía por mi cuenta. En ese entonces no había educación especial en ninguna universidad. Entonces, pues ahí empecé y con los compañeros, que era gente de mucho peso y que todavía ahora son gente, digamos, de la avanzada de la educación especial en Guatemala. Con ellos aprendí y aprendí con los niños y con los papás. Mucha Eh, experiencia, ¿verdad? Fue una experiencia excepcional. Estoy incluso pensando escribir toda esa experiencia porque fue algo Claro. realmente especial. De ahí salió, con unos compañeros, pensamos hacer un pequeño colegio privado, un proyecto eh, que acogiera a niños que no tenían las posibilidades de entrar a la liga, porque eran cupos muy limitados y además para niveles socioeconómicos, digamos que bajos. Y de esa cuenta fue que empezamos a trabajar no recuerdo el primer colegio, no me acuerdo cómo se llama, Instituto de Estimulación Integral, que después se convirtió en el colegio Segan, y posteriormente, ya en los 86 más o menos, creo, se convirtió, otro proyecto hermano que era el Colegio Kipling, ¿verdad? Después
para no hacerlo largo, nos separamos, los compañeros, la mitad de nosotros se quedó con el SEGAN, que trabajaba con niños con discapacidades múltiples, y el Kipling, que trabajaba con problemas de aprendizaje, entre comillas. Pero yo me quedé trabajando ahí con Milagro Martínez, era mi alero, mi compañero, mi maestra, y con el equipo que ya estaba ahí. Eh, y pues con la experiencia que yo ya traía de la LIDA, me pude dar cuenta de que pues no eran, sí eran dificultades para el aprendizaje secundarias a diverso tipo de discapacidades, desde secuelas de parálisis cerebral, síndrome de Down, trastornos de déficit de atención con hiperactividad, que en ese tiempo se llamaba hiperquinesia, y ahora lo veo mucho más claro, muchos niños y jóvenes con autismo, ¿verdad? Con trastorno en el espectro. Pues el proyecto caminó desde ese entonces hasta hace 5 años que tuvimos que cerrarlo por circunstancias que se juntaron y que no pudimos manejar. Alrededor de esos años trabajamos más o menos como unos 5,000 o 8,000 niños y el doble de padres, pues, más o menos. Pues. Y, y pues ahora, desde que cerramos Kipling, que fue otra experiencia extraordinaria porque pues trabajábamos, en ese entonces no estaba, no se hablaba tanto de la educación inclusiva y nosotros desde el principio hicimos educación inclusiva. Incluso mis hijos, los hijos de algunos maestros, compañeros del proyecto, estuvieron en Kipling como alumnos en primaria y los 3 primeros años de primaria. Entonces, tuvimos una experiencia extraordinaria en lo que llamábamos nosotros educación inclusiva invertida, porque eran niños neurotípicos trabajando en un ambiente de educación especial en donde pues todos los compañeros tenían algún grado de condición de discapacidad, ¿verdad? Entonces fue una experiencia extraordinaria también. Y pues actualmente estoy trabajando como asesor en algunos espacios, como terapeuta clínico. Tomé en esta emergencia mi trabajo como psicólogo clínico y asesoría y orientación a padres. Es lo que básicamente estoy haciendo ahorita. Y hace unos años, hace unos 4 o 5 años también, pues empecé a meterme más de lleno en el tema del autismo, ¿verdad? Que es fascinante y que un tema pues, que no se deja de aprender jamás, ¿verdad? No, nunca terminar de aprender y hablar de expertos en autismo me parece un poco aventurado, ¿verdad? Porque Sí. es algo que evoluciona y que tiene tantas ramificaciones perdón, que es muy difícil decir que yo ya lo sé todo, ¿verdad? Es mentira, es mentira. Entonces, ese ha sido más o menos mi caminar, así resumido. Por eso pienso que eres la persona idónea para hablar de este tema del manejo de crisis, porque me puedo imaginar a la cantidad de eventos en todos estos años manejando y dirigiendo Kipling, a la cual te has podido enfrentar, a lo cual te has podido identificar y has tenido también que instruir a muchas personas para poder tratar e intervenir estos momentos tan difíciles, ¿verdad? Por eso fue que cuando pensé en este tema se me vino tu nombre de inmediato. Gracias, Oscar. Espero cumplir un poco las expectativas, ¿verdad? Porque el Seguro que problema sí.
El problema de las expectativas es que a veces, la mayoría de las veces uno se queda corto, ¿verdad? Pero trataremos de ser lo más útiles posible. Muy bien. Pedro, hay algo bien interesante que cuando hablamos de crisis, pues creo que el concepto puede ser muy distinto para diferentes personas. Yo creo que un papá lo puede manejar o tener un concepto de una forma, el maestro de otra. Tal vez si podemos empezar partiendo de ahí, ¿verdad? Sí, y tenía ahí algunas cosas en pantalla, pero en lo que me tardo en recuperarlas se nos da el tiempo. Partiendo de la definición de diccionario de lo que es crisis, tengo aquí una puntada que dice, y estamos hablando fuera del contexto del autismo, es algo mucho más general, ¿no? Una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada, pero inestable, sujeta a evolución, especialmente en cuanto a la crisis de una estructura o dentro de una estructura, ¿no? La crisis la vamos a entender como algo que sucede en nuestro ambiente más o menos organizado, que aparece de manera abrupta la mayoría de las veces y para la que desgraciadamente la mayoría de las veces no estamos preparados. Hablando en general, ¿verdad? Pero creo que es aplicable para cualquier circunstancia, incluyendo la crisis, lo que llamaríamos crisis en el, en el ámbito del autismo, ¿verdad? Yo estoy como colaborador en Conred y he llevado algunos cursos de preparación de gestión de gestión integral de crisis o algo así. Y ahí se habla de muchos conceptos que son perfectamente aplicables para lo que el tema que estamos hablando, ¿no? La preparación que tenemos para manejar las crisis que se nos presentan, pueden ser estas económicas, educativas, de duelo, de cualquier crisis, y incluyo ahí también la crisis que representa para una familia que tengan un niño con alguna condición de discapacidad. O sea, eso también es una crisis. Y para casi ninguna de estas cosas estamos preparados, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, ¿verdad? Del el gran espectro que representa una crisis en cualquier área de nuestra vida, ¿verdad? Claro. Entonces, como vos decías, cómo se caracterizan, cómo se definen las crisis en el autismo, ya viendo de lo general a lo específico, pues la definición cabe perfectamente en eso, ¿no? Es una circunstancia que ocurre con nuestros niños en un momento determinado por determinadas causas, en el caso de los niños y jóvenes con autismo, dentro del espectro, con causas que no están del todo identificadas, aunque sí hay bastantes elementos, pistas, teorías que nos plantean el origen de esas crisis, ¿verdad? Y hay una cuestión importante aquí. En el video que voy a compartirles dentro de un ratito, el, el, el joven que habla en el video hace mucho énfasis en distinguir una crisis de un berrinche, porque probablemente en algunos casos sea muy difícil identificar
qué es lo que está pasando. Si lo que está pasando es un berrinche, que es una manifestación conductual, es una conducta aprendida, digamos, el niño, y eso cualquier niño funciona de esta manera, eh, va a aprender ciertas conductas para obtener lo que él quiere, eh, por manifestando conductas que podríamos llamar inadecuadas, incluso hasta peligrosas en algunos casos. El ejemplo típico del niño que se tira en el suelo en el supermercado porque quiere un chocolate y la mamá no se lo quiere comprar, se tira, hace que el escándalo, que el derrite. Y pues todas estas conductas que son de manipulación para obtener algo a cambio, ¿no? Que Y son que suelen ser como repetitivas, ¿verdad, Pedro? que suelen ser repetitivas, y que son, Para digamos que conseguir algo. para conseguir algo, ir aprendidas y reforzadas Claro, por el sistema familiar, y después por el sistema escolar, ¿verdad? claro. Y, eso es un berrinche, platicado así, digamos, de manera muy, muy simple. En cambio, una crisis es otra cosa, ¿no? Vos lo sabés muy bien, y, y a veces, aunque uno identifique que es, porque uno conoce que el origen de la crisis en los niños y jóvenes con autismo tienen una base neurológica, básicamente, por la manera como funciona el cerebro, el sistema nervioso y, digamos, la propio y la interocepción. eh, es muy difícil identificar eh, cuándo sí, cuándo no. Les voy a contar una anécdota rapidito del colegio. Un niño, eh, pues en la entrada del colegio era la puerta principal del local, del último donde estuvimos, y por ahí entraban todos. No me acuerdo por qué circunstancia de seguridad decidimos que los niños entraran por el portón del jardín. Eh, y entonces todos empezaron a entrar por ahí. Eh, y para este niño en particular eso fue un serio conflicto, pero eh, las maestras reportaban, mire, es que Juanito, vamos a poner, Juanito no quiere entrar y ahí está en el carro haciendo berrinche con su mamá y media hora para que entrara, media hora para que la mamá tratara de calmarlo, media hora para bajarlo del carro. Al fin la maestra lograba entrarlo y no quería entrar a la clase. Y, y se quedaba en el patio, en el jardín, deambulando, ¿verdad? Sin aparente objetivo. Y pues así pasó más o menos una semana, tal vez un poquito más. Cuando me plantearon el asunto, lo platicamos en el equipo, decidimos, bueno, que entre solo él por enfrente para bajarle la ansiedad, a ver qué pasa. Entonces empezó a entrar por enfrente y entraba perfectamente a la clase. Y, poco a poco fuimos como eh, combinando la entrada por delante y entrada por detrás. Cuando entraba por detrás no había manera. Y pues la instrucción que dimos en el equipo de la maestra fue déjelo poco a poco, él va a ir acostumbrándose. Si lo estamos obligando y jaloneando para que entre a la clase va a ser un problema. Entonces, no, él necesita eso, déjenlo. Y de pronto el conserje, que era un muchacho que trabajó con nosotros muchísimos años, eh, la sorpresa de que el patojo empezó a entrar fácilmente a la clase y al colegio y a la clase del brazo de este patojo, ¿verdad? Del conserje. Y dijimos, pues ahí está. O sea, Martín es un maestro
dentro del equipo también es un maestro, aunque tenga una función distinta. Ahí está, ahí tienen la solución. ¿Ya? Demos las instrucciones a Martín, al conserje, que nos ayude. Y efectivamente eso funcionó y las crisis se resolvieron, ¿no? Y empezaban a aparecer crisis, lo que llamamos crisis, que se confundían mucho con los berrinches, cuando las maestras pretendían que este joven entrara a la clase con todos sus compañeros y hacer toda la rutina del ingreso, etcétera. Ahí empezaban las crisis, ahí empezaban los berrinches, entre comillas, que no eran tanto berrinches, ¿verdad? Era esa dificultad para adaptarse a una rutina, a romper una rutina y adaptarse a otra rutina. Y en este caso era, creo que, no creo, era debido a la inflexibilidad que una de las características conductuales de los niños dentro del espectro, esa dificultad para gestionar los cambios, ¿verdad? Y en principio, dificultad en los adultos, tanto la mamá como las maestras, para entender que esa conducta del niño tenía una razón y que no era un simple berrinche de no querer entrar, sino que tenía una causa que venía de su condición, ¿no? De las condiciones particulares de un niño con autismo. Y una vez que las maestras entendieron esto, la mamá también, y la cosa se fue resolviendo. Y lo interesante es que este joven, nuestro compañero, el conserje, a base de sentido común, logró lo que nosotros como profesionales formados en la universidad y con cartones y todo, no lográbamos hacer, ¿verdad? Este muchacho con sentido común, con mucha paciencia y mucho afecto, logró lo que nosotros no estábamos logrando, ¿no? En ese sentido, Martín fue nuestro maestro, Claro. Que nos enseñó el camino para manejar esta situación, ¿no? Es que es increíble que la crisis como tal es difícil vivirla desde ambos puntos, ¿verdad? Desde la persona que la está manifestando como los que están a su alrededor. Es un momento complicado y difícil, pero también hay que entender que la crisis tiene una razón de ser, ¿verdad? Hay algo que la está originando, entonces tenemos que partir de ahí. Y también la crisis está comunicando algo también, ¿verdad? Nos está diciendo algo, pero tenemos que interpretarlo y tenemos que entenderlo. Algo importante también que les digo yo muchas veces a los papás, que la crisis en muchas de bueno, creo que en la mayoría de las ocasiones es involuntaria, su origen es subconsciente e involuntaria realmente, a diferencia de lo que mencionabas del berrinche, ¿verdad? El berrinche sí es voluntario porque estoy haciéndolo con un objetivo premeditado, buscando un fin, pero la crisis no, o sea, realmente es la respuesta a algo que yo no estoy pudiendo manejar, a algo que realmente mi cerebro no está entendiendo, o a una sobresaturación, por ejemplo, en el área que yo manejo a nivel sensorial. Muchas veces muchos de nuestros chicos con problemas de modulación sensorial, cuando son tantos estímulos sensoriales que el cerebro pierde la capacidad de poder guardar ese equilibrio, llega a ser tanta la saturación que eso va a desencadenar una crisis, y esa es una respuesta. Entonces, aquí viene la parte de lo que nos está comunicando algo, y muchas veces el niño no nos puede decir y el adulto tampoco puede entender qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Ajá, exactamente. Esa capacidad que tenemos, esa pobre capacidad que tenemos en general los adultos para observar, para, para detenernos y pensar qué es lo que está pasando. Y esa tendencia que tenemos los adultos, y esto es generalizado hacia todos los niños en cualquier ambiente escolar, es esa tendencia al autoritarismo,
aunque inconsciente, porque esto es aprendido, ¿no? A que el niño tiene que hacer caso a lo que yo le diga, sin entender que toda conducta, aunque sea un berrinche, incluso el berrinche, tiene una razón de ser, manda un mensaje, claro. Tiene un origen particular. En el caso del berrinche es más o menos fácil determinarlo, pero en el caso del autismo es mucho más complicado y entenderlo porque no son cosas que se vean, ¿no? Como vos decís, pues algo está pasando en el sistema sensorial del niño, en el sistema, en el área neurológica del niño, el sistema neurológico, que está produciendo estas conductas, que también son conductas, o sea, el niño que empieza a balancearse en un rincón y no quiere integrarse al grupo o a la piñata o a la celebración de Navidad, con todo ese escándalo de puertería y gente que se mueve y rompimiento de estructura. Eso es una conducta, porque es algo que yo estoy observando y puedo medir, ¿no? Claro. Pero esa conducta es una manifestación de algo que está ocurriendo dentro del niño y que en la mayoría de los casos el mismo niño o joven no entiende, no se explica. Recuerdo una persona que me contaba hoy precisamente que un joven con autismo o Asperger le compartía que cómo vivía él sus crisis, ¿verdad? Y él explicaba que él sentía que tenía hormigas en todo el cuerpo, pero él no entendía, o sea, no había nada, pues no estaba viendo. Y el niño pues no se explica qué son esas sensaciones que siente, eh, no puede explicar y si tiene problemas de interocepción ¿cómo se llama? Bueno, problemas sensoriales, eh, generalmente el niño no entiende qué es lo que está pasando. Y si le sumamos que hay problemas de comunicación verbal, que no te puede decir, me pica algo. Ajá. Y que aunque aunque sean verbales, a veces a todos nos pasa que a veces tengo sensaciones corporales que no puedo explicar. Claro. Yo recuerdo muy bien una situación de alergia que me sucedió y lo que yo sentía era una picazón espantosa en las manos, pero no me picaba la superficie, me picaba adentro. ¿Cómo explico yo que me pique adentro de la mano? O sea, me pica el pinchazo, me pica la picadura del zancudo, pero es una sensación extraña que no se siente normal y que para mí, yo como adulto neurotípico, es muy difícil explicar. Entonces, si nos trasladamos al niño y al niño no verbal con mayor razón, o sea, nos podemos imaginar que es una situación para él sumamente angustiante, ¿no? Y si es difícil explicarlo, más difícil encontrar la calma, ¿verdad? La solución a esa dificultad, ¿verdad? Exactamente, las autoagresiones, la agresión hacia otra persona, que se interpreta como mala crianza, incluso yo hablar de agresión en esos casos no me gusta porque no es una conducta voluntaria, como decías vos en el caso del berrinche, no es que el niño quiera lastimar a alguien, es que está dentro está manifestando una conducta, y si yo no sé leer lo que está sucediendo, voy a intervenir de una manera inadecuada y voy a empeorar las cosas. Claro. O voy a poner en peligro al niño y me voy a poner en peligro yo también, ¿no? Sí. Yo recuerdo un niño que me sacaba como una cabeza de altura, un patojo de 14 años que medía como 2 metros,
cuando tenía crisis, cuando entraba en una situación de crisis, una maestra nueva, un practicante incluso, lo agarró por detrás según ella, para tranquilizarlo, ¿no? Lo abrazó. Inmediatamente el niño hizo este movimiento así con las manos, e hizo la cabeza para atrás y le rompió los dientes a la maestra. Y obviamente el niño jovencito también se golpeó. O sea, la manera como intervenimos puede ser muchas veces peor que la misma crisis, ¿no? Y eso es algo bien interesante también, que la crisis como tal es la respuesta al origen, ¿verdad? Y hay distintos niveles de respuesta, ¿verdad? Entonces, y la respuesta puede ser una agresión, la respuesta puede ser un llanto, la respuesta pueden ser muchos distintos niveles o tipos de respuestas, y a eso es a lo que le vamos a llamar en realidad una crisis, que es el salirse del control o de esa conducta establecida que tú mencionabas al inicio, o esa conducta esperada, dependiendo del contexto en el que estamos, ¿verdad? Entonces, debemos estar conscientes de que el salirse de ese control, pues tiene muchos niveles distintos, y debemos que estar preparados, como bien lo dices, a intervenir de una manera adecuada, donde tenemos que estar conscientes de salvaguardar la integridad física de la persona que está en crisis, de nosotros y de los que están alrededor, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí, y por eso te decía, creo que yo, al empezar la reunión, que la importancia que tiene que nosotros como adultos, papás, maestros, aprendamos primero a reconocer nuestras propias emociones, a entender, a reconocer nuestras propias emociones, sentimientos y sensaciones físicas incluso, porque entonces va a ser un poco más fácil de identificar en otra persona, en este caso nuestros niños, nuestros alumnos o nuestros hijos, qué es lo que posiblemente está sintiendo. Yo creo que para esto las mamás tienen ciertas ventajas, ¿no? Por la facilidad con que las mamás pueden utilizar la intuición tan devaluada, el tema de la intuición, ¿no? Esa capacidad de entender, no de manera racional. Y creo que los buenos maestros y los buenos padres son en gran parte aquellos que logran activar esa habilidad de intuir, de ir más allá de lo evidente, de lo que está pasando, y sentir lo que el otro siente. O sea, estamos hablando de teoría de la mente, estamos hablando de empatía, que desgraciadamente pienso yo, y eso es algo muy personal, no es algo que se trabaje mucho en la escuela con los maestros y con los niños, ¿verdad? La capacidad de conectar con el otro, de ponerse en los zapatos del otro, de ser empático, que es precisamente también una de las características de algunos niños con autismo, no todos, esa dificultad que tienen para manejar lo que llamamos teoría de la mente, ¿verdad? Casi conectar con la mente del otro, diríamos, ¿no? El desconocimiento induce al temor, sobre todo en el ámbito escolar, ¿verdad, Pedro? Entonces, eso veo yo mucho en el ámbito a nivel de maestros, sucede mucho, ¿verdad? Vemos un caso, por ejemplo, por mencionar algo en autismo, desconozco del tema, desconozco del caso específico de este chico,
y empiezo a sentir miedo y me distancio, ¿verdad? Entonces, al generar distancia no me involucro y al no involucrarme investigo menos, leo menos, entonces aprendo menos de estrategias y al conocer menos a mi alumno, entonces de cierta manera aprendo menos de cómo intervenir, porque cuando conozco más a mi estudiante empiezo a aprender realmente, por ejemplo, a nivel sensorial, por decirte algo, qué estímulos son favorables y cuáles son desfavorables. Y de esta manera empiezo a hacer estrategias de intervención dentro del salón, porque yo ya sé, por ejemplo, qué estímulos auditivos, visuales, etcétera, le favorecen y no le favorecen, y de cierta manera eso me ayuda a mí para que el ambiente dentro del salón sea mejor, disminuyo la posibilidad de crisis o puedo empezar a detectar cuando una crisis puede empezar a detonar y tal vez la logro evitar antes de que suceda, ¿verdad? Exacto. Sí, otra anécdota. Un niño empezó con berrinches aparentes, crisis, ahorita lo vemos así, crisis, y pasó una semana así, la maestra al fin buscó ayuda y nos preguntó, miren, ya no sé qué hacer con él porque no quiere entrar a clase, está haciendo berrinches, se tira al suelo, tira las cosas, es un escándalo. Empezamos a investigar luz, sonido dentro de la clase, algo que hubiera cambiado, algo que hubiera comido nuevo en casa, el día, la hora en que sucedían estas cosas, si sucedía en casa o no, etcétera. Hicimos toda la investigación. Y nada, no encontramos nada. De pronto, no recuerdo bien cómo fue la cosa, pero la maestra dijo o contó a una compañera, no me acuerdo, que estaba usando un shampoo nuevo. Y coincidía casi exactamente el momento en que ella cambió de shampoo con el aparecimiento de la crisis del niño. Mira. Y dijimos, ahí está el estímulo. Algo insignificante. Algo insignificante que era muy difícil de descubrir, ¿no? ¿no? Se nos ocurrió hasta que sucedió esto, hasta que nos enteramos de esto, la instrucción para la maestra fue échese el shampoo de antes. Y las crisis en un par de días desaparecieron. Claro. Fue otro evento interesante que también nos puso en alerta de que las causas de las crisis de los niños pueden ser tan misteriosas, entre comillas, como eso, ¿verdad? Un pequeño estímulo, como era el olor del champú de la maestra, tuvo el efecto de generar una sobrecarga sensorial en el niño que el niño no podía explicar, ni siquiera era consciente de eso, y que era la causa de la conducta que estaba manifestando, ¿no? Increíble. Yo tuve la experiencia también, por ejemplo, un caso muy cercano a mí, un chico con problemas de hiperreactividad táctil, ¿verdad? Estos chicos que las sensaciones táctiles responden de manera exagerada. Entonces, por ejemplo, ellos son muy sensibles a ser tocados por la espalda. Es preferible tocarlos de frente porque les da tiempo a visualmente reaccionar. Entonces, los tocas por la espalda, regularmente se sienten agredidos. Entonces, cuando en los colegios los ponen a hacer filas, la clásica fila, ¿verdad? Antes de entrar al salón o antes de salir, los compañeritos lo tocaban por la espalda, entonces ese estímulo táctil constante reaccionó mal y golpeó con la lonchera, ¿verdad? Eso generó entonces una respuesta muy disruptiva, generó un castigo, expulsión del colegio y se generó un problema serio. Entonces, cuando conocemos a nuestro alumno, por ejemplo, y sabemos que tiene una dificultad sensorial, por ejemplo, a nivel táctil como esta, podemos evitar crisis sabiendo de que no debemos de formarlo, por ejemplo, en una fila como esta, ¿verdad? Entonces, ahí es la importancia cuando debemos de conocer los casos, involucrarnos, ¿verdad? Creo que es una parte de la consejería que podemos darles a los maestros que nos escuchan el día de hoy, ¿verdad?
cuando sabemos de que hay chicos que tienen tendencia a tener crisis, no sintamos temor, involucrémonos, probablemente en algún momento sí vamos a estar expuestos a una agresión involuntaria de parte de este chico, pero van a ver que conforme se involucren más y conozcan más del caso, lean un poquito o probablemente se comuniquen con el terapeuta, con los papás, van a aprender mucho más de esto y van a poder manejar esto. Y también ese sentimiento de cariño. Los chicos que regularmente tienen cuadros repetitivos de crisis también son chicos que tienen sentimientos y se sienten rechazados muchas veces. Entonces también están muy a la defensiva. Entonces, también es un aspecto muy importante porque creemos que no se sienten rechazados y conforme ellos se sienten amados por su maestro y por las demás personas, también reaccionan mucho mejor, ¿verdad? Entonces, también este es un aspecto bien importante porque si nos alejamos, ellos están como un poco ariscos. Acerquémonos y demostremos amor y van a ver que la reacción también va a ser mucho mejor. Sí, sí, un comentario que me pasó de lo que decías. La maestra que tiene miedo, que no pregunta y que se aleja, no solamente está perdiendo la oportunidad hermosa y brillante de aprender algo nuevo, de integrar a este niño en un ambiente de educación inclusiva, de integrar a este niño al grupo, a su clase, a sus compañeros, porque los otros niños van a copiar la conducta de la maestra, consciente o inconscientemente, y van a empezar a repetir patrones conductuales de la maestra. Si la maestra se aleja de este niño y no le pone atención, es porque es peligroso o porque no le gusta, entonces pues, yo también voy a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, mucho del éxito de lo que se llama educación inclusiva eh, o del fracaso de la educación inclusiva tiene que ver con esa actitud de nuevo de empatía y de querer acercarse al otro de una manera genuina, de una manera natural, digamos. Y eso tiene mucho que ver con un sistema de valores, con formación, no capacitación, sino formación, ¿no? Y por eso yo quería empezar con esa presentación que hice contando un poco mi experiencia. Yo cuando empecé a trabajar con estos niños tremendos del grupo adaptativo, no sabía en absoluto nada. Yo me recibí de bachiller. Yo no sabía, aparte de mis hermanos, no había tenido contacto con niños en plan de maestro, ¿no? Aprendí, porque estaba abierto a aprender de mis compañeros, de los mismos niños. Y creo que este es un tema importante porque el exceso de conocimiento, el exceso de academia, digamos, y el déficit de humildad en un profesional puede acarrear grandes problemas para el tema de la educación inclusiva, ¿no? Yo he conocido maestros como el joven que les contaba, el conserje del colegio, que no tienen título y nunca aprendieron, fueron a la universidad. Y conozco también gente que tiene doctorado que yo jamás la dejaría o lo dejaría con un niño, ¿no? Porque es cuestión, dicho tal vez así un poco románticamente, diría que la inclusión no es cuestión de cartón, sino del corazón. Sí. De esas habilidades sociales, emocionales, de inteligencia emocional, diríamos ahora, para tener la disposición para lo que vos decías, ¿verdad? Aprender, acercarme, preguntar, querer estar con el otro. Pues. Yo creo que mencionaste una palabra bien importante, humildad, entrega y amor. Creo que son 3 palabras básicas para todos los que nos queremos dedicar
a trabajar en esta área, ¿verdad? Pedro, tenemos ya algunas preguntitas. No sé si quieres continuar y dejamos las preguntas al final o quisieras que abarquemos ahorita ya algunas preguntas. No, yo pienso que empecemos con las preguntas porque Perfecto. mejor Bueno, así dinamizamos un poco. ¿verdad que sí? Una amiga en común, Ángela Corredor, saludos para ella. Saludos, Ángela, qué bueno que estás aquí. Nos pregunta cómo podemos sobrellevar la crisis sin tener que recurrir a la medicación como medicina primaria. Y ese es un tema interesante, porque precisamente he tenido algunas consultas en este tiempo de pandemia y hemos visto un aumento importante de crisis en el año y medio, casi 2 años que llevamos ya de esta situación. El encierro, la falta de ejercicio, el rompimiento de la estructura de su vida cotidiana, de ir a la escuela, de ir a sus actividades recreativas, etcétera, etcétera. Todo eso eh, está afectando seriamente a los párrocos, ¿no? Y a nosotros también. Entonces es un círculo vicioso en el que todos estamos con altísimos niveles de estrés, eh, al que probablemente a estas alturas ya nos hemos ido acostumbrando un poco nosotros, pero los niños con alguna condición particular, como en el caso del espectro, eh, se les está dificultando más. Yo creo que, aparte de lo que ya platicamos y que vos mencionaste antes, de conocer al niño, eh, aprender a leer sus emociones, eh, aprender a leer, aprender a manejar mis propias emociones, eh, cosas muy concretas que se pueden hacer previo a la meditación. Eh, generar de alguna manera organizar y con cada contexto familiar es bien distinto y posibilidades económicas y sociales, etcétera, son diferentes, dentro de lo posible, eh, reconstruir una rutina eh, que al niño le posibilite el descargar esa tensión acumulada, ese estrés acumulado por la inactividad, por el cambio de disciplinas, etcétera. Buscar posibilidades de actividad física, posibilidades de entretención, digamos, eh, pueden ser juegos de video, pueden ser, qué sé yo, de acuerdo a las circunstancias y el contexto de cada quien. Generar un ambiente en donde el niño esté tranquilo, contento, que se sienta protegido, que se sienta eh, acompañado. Eh, en principio creo yo que esas medidas, que muchos son de sentido común, pueden ayudar un poco. El otro aspecto que, insisto, es importante es cómo, cómo estoy yo con esta situación o con cualquier situación, con la situación de crisis del niño, cómo me pongo yo, qué hago, cómo reacciono, qué siento. Porque hay una cosa, hay un concepto interesante que la neurociencia está investigando ahorita, que es algo que se llama conciencia extendida. Es lo que sucede, por ejemplo, eh, cuando, cuando una madre sabe que al niño le pasa algo, aunque no lo vea, aunque no esté presente, la madre sabe que algo necesita, o el fenómeno de los gemelos idénticos, ¿no? Esa capacidad de comunicación, llamémosle extrasensorial, entre comillas, ¿no? Esa capacidad de saber qué le pasa al otro, en las personas que tienen dificultades para comunicarse, niños no verbales o perverbales, eh, mientras menos verbal es el niño, y esto lo vemos en los bebés, más capacidad de percibir esos estímulos
llamémosle subliminales, esos estímulos que no se ven, que no son fáciles de determinar. Yo sé cuando mi mamá está triste, aunque no la vea llorar, yo sé que está triste y no lo sé porque tenga el concepto, lo sé porque lo siento. Y lo siento, pero no me explico por qué es lo que pasa. Incluso no siquiera me explico, no tengo claridad de la emoción y el sentimiento. Estamos hablando de un bebé, por ejemplo. Entonces, mientras menos capacidad de comunicación tenga la persona, más sensible va a ser a esta capacidad de percibir que a la otra persona le pasa algo. Si yo, como adulto, papá, mamá, que somos la figura, llamémosle el pilar de estabilidad, de seguridad del niño, no soy capaz de entender y manejar adecuadamente mis emociones. En el momento de un berrinche, en el momento de un descontrol, de una crisis, de un conflicto, el niño no solamente va a copiar la conducta a nivel de conducta, como que fuera un berrinche, ¿no? A nivel conductual puramente, sino que además va a sentir cosas que le van a provocar, como decías hace rato, una situación afectiva, emocional que él no es capaz de manejar. ¿Cómo la va a manifestar? Con una crisis, a través de una expresión conductual que vamos a llamar crisis, ¿no? Excelente. Entonces, si nosotros como adultos no somos capaces de entender nuestra propia conducta, nuestras propias emociones y sentimientos, bastante más difícil es que los niños lo puedan hacer por sí mismos, ¿no? Y menos un niño como dentro del espectro. Claro. Pues yo definitivamente, mi opinión con lo que Ángela nos comenta es, yo en el manejo de crisis, yo no recomendaría la medicación como la primera línea de elección o lo primero que yo pensaría, ¿verdad? Como mencionamos en todo lo que hemos platicado, siempre la crisis nos está comunicando algo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender qué es lo que nos quiere comunicar esa crisis, ¿verdad? Para tratar de resolverlo, ¿verdad? Quitar esos estímulos, buscar la manera con las medidas que tengamos a nuestro alcance de calmar esa crisis. Y la medicación pues tiene su nicho, pero cuando ya hemos probado todas las alternativas terapéuticas apoyados por los expertos a nivel terapéutico, ¿verdad? Cuando ya hemos agotado esas medidas, pues definitivamente si hay necesidad de intervención con medicamentos, tienen su nicho y están comprobados que funcionan, pero probemos primero antes sin medicamentos, es mi punto de vista, ¿verdad? Gloria Elizabeth Pérez nos hace un comentario, no es pregunta, sino un comentario, ¿verdad? Que la falta de lenguaje provoca mucha frustración en cada ser humano y la verdad es difícil imaginar lo que una persona con autismo pueda sentir al no darse a entender. Muchas veces lo que se necesita es ponerse al nivel y buscar algo que les llame la atención para lograr un tipo de contacto. Completamente de acuerdo, Gloria, gracias por su comentario. Glenda María Duarte nos dice, ¿es mejor en estos casos la integración o la inclusión? ¿Qué opinas, Pedro? Hablando de autismo, la integración e inclusión son dos conceptos que están amarrados, digamos, ¿no? Hace años se hablaba de integración, que pues no lo vamos a discutir largo aquí, pero la integración es simplemente, como decía alguien por ahí, que me inviten a la fiesta. Eso es integración. Sí. Inclusión es que me inviten a la fiesta y que me saquen a bailar. O sea, puede haber integración, pero no necesariamente el niño va a estar incluido. Puede estar integrado físicamente, presente en el aula, en la escuela,
en el círculo social, pero está en una esquina, nadie le pone atención, no participa, no hay participación. Y entonces la integración sola realmente no sirve, no funciona. No. Yo sé de muchos niños ahorita en esta crisis en la que estamos, que han adelantado más en su casa con sus papás, en sus hermanos y tal vez un acompañante terapéutico de lo que estaban avanzando en el colegio, en el sistema inclusivo. Inclusivo. ¿Sí? O sea, están más contentos, más felices, más tranquilos, más relajados, más integrados, etc. Entonces, la integración sin un proceso de inclusivo, en donde el niño participe, en donde el niño sea tomado en cuenta, en donde el niño sea aceptado, atendido, acompañado, etcétera, etcétera, no funciona, ¿verdad? Y que no se quede en papel, ¿verdad? Sino que realmente sea claro, verdadero. Claro, porque el papel aguanta con todo. Pues la teoría, hay miles de documentos sobre educación inclusiva que dicen cosas muy hermosas, muy bonitas, muy poéticas, muy románticas, pero realmente llevar eso a la práctica es otra cosa. Claro. Vamos a saludar a Analu, que nos acompaña, a Corina Santizo y toda su bella familia que cada 15 días nos acompañan en todos nuestros programas. Angélica López y Andrea Núñez, sus preguntas son similares y creo que es lo que la mayoría de papás que nos están acompañando hoy es lo que quieren escuchar. ¿Cuál es la manera más adecuada de actuar ante una crisis? Quisiera compartirles, ahorita si tenemos tiempo, Oscar, ese pequeño video que mencionaba al principio, y ojalá que mis habilidades tecnológicas funcionen y rápido, pueden funcionar, pero despacio. Vamos a ver. Ahora, ¿dónde está? No me encuentro esto. Ya lo teníamos listo, ya se me perdió. Ya se me perdió, ¿dónde está? Si quieres, en lo que los buscas, voy a hacer un comentario. Evelyn Nájera nos pregunta, ¿quién es el especialista en el diagnóstico de autismo en niños? Esa pregunta es bien difícil de responder, Evelyn. Mucha gente la responde de esta manera y puede ser una respuesta adecuada. El que sabe y tiene experiencia en autismo, ¿verdad? Creo que es un diagnóstico multidisciplinario en realidad, Evelyn. No es un solo experto, sino que son muchas personas que tienen distintos enfoques en el autismo y en conjunto deberíamos de ser o deberían de ser las personas que apoyen en el diagnóstico, ¿verdad? Te puedo mencionar el neurólogo pediatra, te puedo mencionar el especialista en integración sensorial, el terapeuta ocupacional, el psicólogo clínico. Son distintas entidades y todos tienen un punto de vista interesante e importante que pueden apoyar en el diagnóstico del autismo, pero en palabras globales, el que sabe y el que tiene experiencia. Sí, y yo agregaría, Oscar, el equipo multidisciplinario que se haga cargo, digamos, de estructurar un programa de desarrollo integral inclusivo para el niño, debe contar sí o sí con los padres. Sí. O sea, los padres de familia son un miembro indispensable del equipo multidisciplinario. Correcto. Un trabajo multidisciplinario que excluya a los padres, no. En mi experiencia no funciona.